proceso de una respiración completa, que utiliza las tres que hemos visto anteriormente, la inferior, la media y la superior. Utilizaré las manos, y también puedes utilizarlas tú, para notar en cada zona cómo aumenta la presión y cómo funciona el mecanismo de la respiración. Cada inhalación comienza con la respiración inferior, con la acción del diafragma. Tomo aire por la nariz y siento cómo se empieza a llenar la zona baja de mis pulmones al aplanar el diafragma y presionar las vísceras hacia la parte inferior, hacia el suelo pélvico. Primero notamos la presión por la parte delantera, se nos saldrá la tripita, no os preocupéis. Después esa presión se va a ir extendiendo hacia la zona posterior muy progresivamente. Y cuando notamos ya la zona posterior hinchada, digamos, con presión, se eleva la respiración hacia la zona media. Es entonces cuando ensanchamos el tórax y permitimos la entrada más grande de aire en los pulmones. Una vez que notamos que la zona media está llena, si queremos forzar todavía más la entrada de aire, iniciaremos una respiración superior, elevando las clavículas y permitiendo que los pulmones se llenen en su totalidad, hasta la parte más alta. Voy a hacer el proceso completo un par de veces para que puedas seguirme y hacerlo al mismo tiempo, y aprendas cómo funciona tu respiración de forma correcta y completa. Inhalamos, aplanando el diafragma, notamos la entrada de aire y cómo presiona la zona delantera de nuestro abdomen. Progresivamente esta presión se traslada hacia la zona posterior, hacia la zona lumbar, y desde aquí sube a la zona media. Separa tus costillas y nota cómo se llena masivamente tu tórax de aire. Ahora eleva las clavículas y nota que tus pulmones ya están totalmente llenos. Para exhalar, el proceso es justo a la inversa. Descendemos las clavículas y vaciamos la zona superior de los pulmones. Juntamos las costillas, contrayendo el tórax y sacando más aire de los pulmones. Y por último, hacemos que nuestro diafragma se curve y presione hacia arriba la cavidad torácica, sacando la mayor cantidad de aire posible. Volvemos a empezar, inhalamos, presionamos con el diafragma, notamos esa presión en las vísceras, en nuestra tripa, en nuestra zona lumbar. Separamos el tórax, lo agrandamos y por último elevamos las clavículas, llenamos la parte superior y ahora comenzamos el vaciado. Bajamos las clavículas, vaciamos la parte superior de nuestros pulmones, juntamos las costillas, reducimos el volumen de nuestro tórax, curvamos el diafragma, presionamos hacia arriba los pulmones, sacando todo el aire que nos sea posible. Vas a realizar el proceso completo tú solo 2 o 3 veces. Si quieres, utiliza tus manos para notar la presión que se produce en las distintas partes de tu cuerpo. Si quieres, sígueme al mismo tiempo para acoplarte a mi ritmo. Y por fin, me callo y vamos a hacer el ejercicio.
Y por último, vas a realizar el proceso completo, pero ya no vas a utilizar tus manos. Descánsalas tranquilamente sobre las rodillas y no hace falta que fuerces tanto cada fase de la respiración. No introduzcas tanto aire. Introduce lo justo, escucha tu cuerpo y él te va a decir cuándo debes cambiar de fase y cuándo debes parar porque ya tienes suficiente aire. Si quieres, sigue mi ritmo. Vamos a hacer el ejercicio. Hacemos alto y ahora me gustaría mucho que en los comentarios del vídeo me pusieras qué has notado. ¿Qué has notado en tu cuerpo? ¿Qué has notado en tu mente? ¿Qué has notado en tu ser? O, lo más importante, ¿qué has dejado de notar? A ver qué sale de todo ello. Seguramente hayas visto la película El último samurái con Tom Cruise, donde hay una escena que viene al pelo para la enseñanza que estamos abordando. De todas formas, os la muestro a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo. Si no quieres perdértelo, haz clic en el enlace que te dejo en este. Mediante este enlace podrás acceder a la página de inscripción de un curso que nos encanta, La Brújula del Guerrero. En este curso intentamos mostrarte qué es el camino del guerrero de verdad y todo lo que puedes esperar de él. Algo muy antiguo, pues todas las artes marciales de todas las culturas, desde tiempos ancestrales, llevan intentando explicarnos esto. Así que no te lo pierdas. Inscríbete y nos vemos de nuevo.